Requiem por un sueño es una de esas películas que no solo se ven, se sienten. Es incómoda, intensa y devastadora. Una película que no intenta enseñarte una moraleja, sino arrastrarte a una experiencia emocional donde tú, como espectador, prácticamente vives lo que viven sus personajes. Porque esta no es una historia sobre drogas, es una historia sobre el deseo de escapar de la soledad, del dolor, de la realidad que nos cuesta aceptar. Y lo interesante es que Darren Aronofsky no llegó a esta historia por casualidad. Ya desde su época de estudiante estaba obsesionado con el autor de la novela original, Rupert Shelby Jr. Su conexión con él fue tan profunda que años después terminarían trabajando juntos para adaptar esta historia al cine. Una historia sobre sueños y sobre cómo esos sueños pueden destruirnos. En este vídeo vamos a ver cómo se hizo la película, qué decisiones marcaron su rodaje, cómo Ellen Burstyn terminó dando una de las actuaciones más impactantes de su carrera, por qué la música y el montaje son tan importantes y, sobre todo, qué es lo que realmente nos está diciendo esta película sobre nosotros y sobre nuestras propias formas de escapar. Y como siempre, si no quieres perderte vídeos como este, si te han gustado, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita. También tenemos en el canal una lista donde están recopilados el resto de los capítulos de No son como las demás, un formato en el que contamos las historias que hay detrás de nuestras películas favoritas y analizamos qué las hace tan especiales. ¡Empezamos! Requiem por un sueño está basada en la novela con el mismo nombre publicada en 1978 por Rupert Shelby Jr., un autor conocido por retratar el lado más oscuro y vulnerable de la sociedad estadounidense. Y da la casualidad que Darren Aronofsky ya era fan de Shelby desde mucho antes de hacer esta película. Descubrió su libro Última salida a Brooklyn en la biblioteca de la universidad y quedó completamente obsesionado. Lo leyó varias veces el mismo año y cuando entró en la escuela de cine incluso adaptó uno de los relatos de Shelby en un cortometraje, Fortune Cookie, un mediometraje de media hora que muestra la historia de un vendedor adicto a las galletas de la fortuna y que no es capaz de hacer una venta si no obtiene una buena fortuna de las galletas. Cuando se publicó Requiem por un sueño en 1978, Aronofsky consiguió un ejemplar, pero solo pudo leer la mitad. Sintió que Shelby estaba explorando ideas y obsesiones que él mismo quería llevar al cine, solo que vio que ya habían sido escritas por alguien mucho mejor 20 años antes que él. Tiempo después fue Eric Watson, productor y co-guionista junto a Aronofsky en Pi, quien le insistió en que Requiem por un sueño debía ser su próxima película. Shelby, por su parte, se mostró completamente dispuesto a que Aronofsky adaptara la novela. Y para su sorpresa, el autor no solo apoyó el proyecto, sino que ya había escrito una versión del guión el mismo años antes. Shelby sabía desde hace tiempo que quería que su novela se convirtiera en película. Y Aronofsky escribió su propia versión del guión, y coincidía casi en un 80% con lo que había escrito Shelby, por lo que estaban bastante de acuerdo en el enfoque que le querían dar. El detalle más significativo es que Aronofsky quería que la edad de los protagonistas fuera menor, que fueran chicos de entre 14 y 16 años, para que la historia fuera más trágica y más dramática aún. Pero los productores se negaron. Dijeron que la película sería demasiado insoportable para el público estadounidense, y Aronofsky a regañadientes tuvo que ceder. Ahora bien, Aronofsky no quería hacer una película simplemente sobre junkies sin más. Lo que a él le interesaba era lo que ocurre antes y después del consumo, el deseo, la fantasía, la caída emocional y física. Su inspiración visual vino de un animador checo, Jens van Maegher, conocido por sus montajes rápidos y su forma de mostrar cómo los objetos y los cuerpos cambian con el tiempo, y en varios momentos de la película utiliza este tipo de elipsis visual. La fase de casting no fue sencilla. La película era dura, incómoda y emocionalmente devastadora, y varios actores dijeron que no desde el principio. Requiem por un sueño no prometía glamour, ni una historia de superación ni heroicidad. Prometía incomodidad, vulnerabilidad y riesgo. Los que aceptaron lo hicieron porque estaban dispuestos a llevar su interpretación a un lugar donde muy pocas películas les habían pedido ir. Jared Leto vio en Harry un personaje que podía romperlo desde dentro y se comprometió tanto que llegó a perder
perder peso y a vivir unos días en la calle para prepararse emocionalmente para el rodaje. Jennifer Connelly quiso alejarse de los papeles de belleza idealizada y enfrentarse a un personaje consumido por la desesperación. Marlon Wayans, conocido sobre todo por comedia, sorprendió tomando un papel dramático sin ningún alivio humorístico. Pero la interpretación que marcó la película fue la de Ellen Burstyn, como Sarah Goldfarb. Ya había tenido papeles muy exigentes psicológicamente, como en El Exorcista, y cuando leyó el guión por primera vez lo rechazó, le parecía demasiado oscuro. Pero su agente le insistió en que viera el trabajo anterior de Aronofsky antes de decidirse, y después de ver Pi, cambió de idea. Entendió que no quería hacer una película sensacionalista, sino un retrato de la soledad, del deseo de ser visto, con una visión claramente artística en el proyecto, cosa que la terminó de convencer. Y fue el personaje en sufrir más transformaciones en el rodaje. Pasó por múltiples prótesis corporales, por trajes de aumento de peso y por largas sesiones de maquillaje. Aronofsky decía que la actuación de Burstyn era el corazón de la película. Su historia es la que da el contexto de todas las demás, y además era la única actriz realmente veterana del set. Los demás actores eran relativamente jóvenes, pero Burstyn tenía la profundidad que solo alguien después de décadas interpretando puede tener. Sin duda, le da un subidón de calidad a toda la película. Ya por el mismo título podemos entender que la música iba a ser una parte importantísima de la película. Un requiem es algo que suena en un funeral cuando alguien muere, y toda la estructura de la película funciona casi como una pieza musical, porque lo que vamos a ver es la muerte de los sueños de todos los personajes. Hay algunos temas que solo suenan en momentos muy específicos, como Dream, cuando los personajes sueñan despiertos con fantasías escapistas de la realidad, o Ghost, el tema de Harry y Marion, que solo suena cuando están juntos estos personajes para darle un tono a su relación. Al inicio de la película oímos el sonido típico de los instrumentos afinándose, como el momento previo del inicio de la orquesta, de la música, y solo lo volvemos a escuchar cuando cambia de estación de verano a otoño, o en inglés fall, que también se puede traducir como caída, ya que es el momento tal cual cuando empieza la caída de todos los personajes, el inicio del requiem, de esta muerte de sus fantasías. Y que la película se organice mediante las estaciones también tiene un significado. La película comienza en verano, el momento de mayor floración tanto de sus adicciones como de sus sueños y fantasías respecto al futuro. Luego llega el otoño, momento en el que los personajes empiezan a sufrir las consecuencias de sus adicciones, y finalmente invierno, el momento en que todos sus sueños han quedado ya completamente destruidos. También estructurar la película en estaciones muestra otra realidad de la historia, y es la naturaleza cíclica de las adicciones. No solo vemos a los personajes repetir una vez tras otra practicar sus adicciones, sino las estaciones en sí muestran el ciclo. Un gran disfrute al inicio, luego una caída, la destrucción y la búsqueda de nuevo del disfrute del inicio, y así de nuevo se repite el ciclo. Aronofsky también se hace cargo de utilizar múltiples técnicas cinematográficas para apoyar la historia que intenta contar. Tenemos que partir de la base de que la intención de Aronofsky era contar las historias de los diferentes personajes de la manera más subjetiva posible. Es decir, no estamos aquí para sacar una lección o una moral de lo que les pasa, sino que vamos a intentar meternos en la cabeza y su experiencia lo máximo posible, y sufrir lo que ellos sufren. Por eso tenemos tantos planos subjetivos con rostros mirando directamente a la cámara, mirando directamente a los personajes, y Aronofsky también se encargó de intentar que todos los personajes tuvieran una cámara sujeta a ellos en algún momento, moviéndose la cámara a la vez que ellos. Y esto también incluye los sonidos y el paso del tiempo. Esto lo podemos ver en todo el arco de Sarah, por ejemplo, cuando escucha la nevera por encima de todos los sonidos, cuando está en la consulta del médico y también se sobresalta por un sonido que solo oye ella y nosotros. O este momento donde el sonido se ralentiza a la vez que la percepción de Sarah. El ojo de pez que se usa en la historia de Sarah también acentúa esta subjetividad. A medida que la adicción la consume, podemos ver cómo el ojo de pez, casi de manera imperceptible, se va deformando cada vez más y más y más, hasta crear estas imágenes totalmente distorsionadas y siniestras.
Los planos partidos también es un recurso muy usado en la película, ya desde el mismo inicio. Esta decisión se tomó para mostrar que los personajes, a pesar de estar cerca físicamente, realmente están aislados los unos de los otros. Harry no se entiende con su madre, ella está aterrada de él y él está frustrado con ella. La relación entre Harry y Marion también muestra esta realidad, que a pesar de que están juntos, parece que lo están artificialmente, porque para nuestro ojo, al ver estos planos los dos juntos, da la sensación de cercanía, pero la realidad es que hay algo entre ellos que los mantiene alejados, en dos estancias diferentes, como veremos más adelante en el film. Para mostrar también la distorsión del tiempo mediante las drogas, usa cámaras lentas, cámaras rápidas y obviamente todo esto ayudado del montaje, el aspecto más comentado y celebrado de la película. El estilo de montaje que usa Aronofsky en esta película es algo que él llama montaje hip hop. Es una técnica que desarrolló desde su corto Fortune Cookie, inspirándose en la música hip hop que escuchó durante los años 80, tomando imágenes y sonidos y contando historias con cortes muy rápidos entre ellos. Se aseguró de usar este montaje con todos los personajes para mostrar que no solo se trataba de la droga, sino de todas las adicciones en general. El culmen de esto es el montaje de la secuencia final, donde se unen todas las técnicas, como a nivel de cámara, como de sonido, como de montaje. Tenemos muchos planos muy cercanos y cerrados, casi encuadrando solo el rostro de los personajes, acentuando la sensación de aislamiento y de soledad de cada uno de ellos, a pesar de que estén lidiando con situaciones diferentes. Los planos se entrelazan con algunas coincidencias visuales, las linternas de los doctores con las linternas de los hombres ricos, el brazo de Harry luego se pasa al brazo de Sarah, de las multitudes de hombres se pasa a las multitudes de médicos y el diálogo monótono que se repite, que se puede aplicar tanto para la situación de la cárcel como para la de los médicos. Todo esto ayuda a darle al montaje una sensación de unidad a pesar de que los personajes estén separados, están viviendo todos un mismo clímax de destrucción y abismo. Y al final, Requiem por un sueño no es solo una película sobre drogas, sino sobre los sueños y fantasías que construimos para no mirar directamente aquello que nos duele. Todos los personajes buscan lo mismo, esperanza, algo que les haga creer que mañana será un día mejor, pero en ese intento cada uno acaba escapando de su propia realidad. La película muestra que la adicción no es solo en torno a las drogas ilegales, puede ser heroína, café, televisión o la idea del éxito o incluso la ilusión de que todo se arreglará por sí solo. Lo que consumen no es solo una droga, es una fantasía, una promesa de alivio rápido, y cuanto más se refugian en ese sueño, más se desconectan del presente, y eso crea un vacío, y ese vacío pide ser llenado una y otra vez. Ya en la propia escena del inicio podemos ver cómo Sarah se repite a sí misma sin parar que todo saldrá bien, que todo se arreglará, en vez de mirar a la realidad a los ojos y de la situación. En vez de eso, decide creerse una fantasía, en vez de reconocer que su hijo tiene un problema de adicción. Por eso la película termina con todos los personajes en posición fetal. No han crecido, no han aprendido, no han superado nada. Han retrocedido, han buscado consuelo en la fantasía hasta no tener fuerzas para sostenerse en la vida real. Si la historia solo hablara de los tres jóvenes, podría parecer una película sobre drogadicción sin más, pero el paralelo con Sarah lo aclara todo. La droga no es solo lo que se inyecta, también puede ser una pantalla, una dieta, un sueño de ser alguien, una necesidad de ser visto. En el fondo, la película habla del dolor de la soledad. Todos los personajes están aislados, incomunicados, desconectados de sus familias y de sí mismos. Viven en una distancia emocional que intentan llenar como pueden. Marion tiene unos padres que le dan dinero, pero no le prestan atención. Tyrone fantasea con que su madre se sienta orgullosa de él a pesar de haber fallecido, pero encontrándose haciendo él mismo algo que sabe que a ella no la haría especialmente feliz. Y Harry vive con que su madre tampoco es capaz de vivir en la realidad. Y lo trágico es que lo que los une no es el amor ni la compañía, sino el escapismo fantasioso. Requiem por un sueño muestra que soñar es humano, pero vivir dentro del sueño es peligroso, porque cuando el sueño se convierte en la única salida, la caída siempre llega. Y duele. Y bueno, por mi parte hasta aquí el vídeo. Como siempre, gracias por llegar hasta aquí y también nos leemos en los comentarios. ¡Chao!